Señor dijo, ¿no?, que no nos dejaría solo, no nos dejaría huérfanos. Pues oremos. Padre, te amamos, te hablamos, esta tarde venimos ante ti, Señor, confesamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos que te necesitamos, oh Dios. Como siempre queremos, Señor, que seas tú que vaya por delante, que seas tú, Señor, que alumbre nuestros espíritus y nuestras mentes. Señor, te rogamos la asistencia, Señor, el derramamiento de tu Santo Espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús, para que, Señor, cada uno de nosotros, especialmente los que estén mirando ahora por vídeo, Señor, la grabación, Señor, puedan ahí donde estén escuchar tu voz, Señor, y que se puedan caer telarañas y mentiras que han escuchado hasta el día de hoy, Señor, para que ellos también puedan disfrutar y puedan beneficiar de la vida en abundancia. Señor, te damos gracias, Señor, porque de verdad tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Esa medida de abundancia viene por el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas y la llenura que tú nos prometes. Señor, alabado sea tu santo nombre. Amén. Vamos a estar viendo 4 mentiras, por eso podemos decir que esas son algunas de las mentiras dentro de la iglesia. Qué cosa más rara que haya mentiras dentro del mundo, uno lo puede entender, pero dentro de la iglesia. Y basta entender que el Espíritu Santo es la clave para el poder de Dios. Basta entender que es la clave para que la iglesia haga milagros, para que el demonio quiera a toda costa sembrar, diseminar todo tipo de mentiras para que la iglesia pierda el poder. ¿Quién está detrás? Que la iglesia pierda su poder y no tenga el poder de Dios. Obviamente tú y yo tenemos parte de la responsabilidad, porque tú y yo hemos de buscar y hemos de llenarnos, es nuestra responsabilidad. Pero el diablo obviamente va detrás y las estrategias que usa son, entre otras, según 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonio. Estas no faltan referente a la fuente del poder que Dios nos ha dado. No le interesa a nuestro enemigo que estemos llenos del Espíritu Santo. Si no nos ha podido parar para que seamos cristianos, si no ha podido impedir que creamos en el Señor Jesucristo, pues quédatelo para ti, pero no seas un testigo encendido por el fuego de Dios, porque entonces serás un verdadero peligro para mi reino. No le interesa a nuestro enemigo que estemos llenos del Espíritu Santo, porque si lo llegamos a hacer, entonces tendremos victoria en vez de ser derrotados. Ayudaremos a muchos con los dones del Espíritu en vez de no tener casi influencias. Seremos un peligro directo al diablo y a su reino porque es por el dedo de Dios, por ejemplo, que se echan fuera los demonios y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo también es sinónimo de poder? Porque recibiréis poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos tenemos que preguntar, ¿hay poder sobre la iglesia de Jesucristo hoy? Y me seréis testigos. Segunda de Timoteo 1:7 dice que el Espíritu que nos ha dado es un espíritu de poder y de amor. Y Lucas 4:18-19 nos dice que la unción del Espíritu Santo es la que me capacita a dar buenas nuevas, es la que me capacita a sanar quebrantados de corazón, es la que me capacita para pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto se hace no por conocimiento. El conocimiento es el soporte que necesitamos tener para saber que Dios nos va a usar y saber cómo dejarnos usar por Dios.
Pero después es el Espíritu de Dios sobre la vida de uno que va a cumplir el trabajo, no el conocimiento. No el hecho que me sepa los versículos que estoy citando. Queda claro que el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder de Dios. Poder de Dios para victoria sobre el pecado. Muchas veces hemos tenido luchas que han durado meses y años en nuestras vidas contra el pecado, porque tampoco nos hemos resuelto con el Espíritu Santo a luchar en contra de un pecado que a lo mejor también lo queríamos. Entonces, si queremos un poco el pecado, pues luchamos con poca fuerza. Pero con el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, tenemos el poder para la santidad. Todos los dones del Espíritu Santo vienen por la unción del Espíritu, vienen por el derramamiento del Espíritu. Son 3 dones de poder, hay 3 dones de revelación y hay 3 dones de expresión. Son 9, en 3 familias de 3. Lo conocéis. Y entonces, ¿qué dice el diablo a la iglesia de Jesucristo? Pues lo más grave, mira, 1 de Timoteo 4:1, si quieres leerlo, aquí lo tenemos escrito, dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Pregunto, ¿qué hace un cristiano escuchando a demonios? No se da cuenta. El demonio va sembrando doctrinas que parecen lógicas. Uno no se para a pensar, tampoco se para a estudiar la Biblia. Traga lo que le han dicho solamente escuchando. Los de Berea, Hechos 17 puede ser, eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos cada vez que escuchaban algo iban a la palabra, a repasar y a ver si dice eso. Porque cuando uno se limita a escuchar, terminará tragando mentiras. En vez de escuchar a Dios estudiando su palabra, ¿y qué está hablando el diablo a la iglesia de Jesucristo? Pues yo aquí te pongo 4 mentiras que cada uno frenan, bloquean, impiden el poder de Dios a la iglesia y que la iglesia sea victorioso. Primero, no hay bautismo en el Espíritu Santo. Lo recibimos todo a la conversión. No busquen más. Una vez que te has convertido, ya lo tienes. Tienes el Espíritu y tienes todo. ¿Habéis escuchado esto? ¿Habéis escuchado algo muy similar? ¿Esa mentira? Si encuentro como mínimo 3 pasajes bíblicos, no solo uno, no vamos a hacer y no se debe hacer una doctrina con un solo pasaje. Pero cuando tenemos ya 3 o más, ya se puede empezar a hacer y a entender que eso es una doctrina, porque la Biblia lo enseña 3 veces como mínimo desde varios ángulos. Que me demuestren que es una experiencia posterior a la conversión, entonces lo tengo que tener como doctrina de Dios. Pero hay más que 3 veces. Yo tengo aquí por lo menos 5 casos o más, porque cuando incluimos Hechos 2 en detalle, encontramos que hay más promesas y profecías que muestran que es un hecho posterior. Y otros versículos también, Efesios 1, 13 y 14, y así. Entonces, en el día de Pentecostés, acababan de pasar 10 días buscando de Dios en oración. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado. Uno puede argumentar que no eran nacidos de nuevo antes que Cristo muriera, los discípulos, ¿no? Los 120. Pero después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y que Jesús había soplado el Espíritu sobre ellos para el nuevo nacimiento, todos fueron llenos del Espíritu. 10 días de oración, 10 días de búsqueda de Dios en el aposento alto, cuando Jesús les dijo, id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Vale? Entonces ellos fueron y al 10º día, cuando ya llegó plenamente el día de Pentecostés,
vino el Espíritu Santo en el aposento donde estaban y todos fueron llenos. Y entonces a partir de ahí empieza una situación que podríamos nombrar de única. Podríamos. Pero vamos a ir viendo. Comenzaron a hablar según el Espíritu daba. Vemos que es el Espíritu que los capacitaba para hablar. 1 Corintios 13:1 nos dice que hay lenguas que son humanas y son angélicas. Se hablaron muchos tipos de lenguas este día. Es decir, que el Espíritu Santo le daba a cada uno de hablar una lengua distinta. Creó mucho espanto y mucha maravilla. Dice, estaban atónitos, maravillados. Dice, ¿no son estos galileos que están hablando? ¿Y cómo puede ser que los oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Había gente de Parto, de Medos, los elamitas, estaban de Mesopotamia, imagínate, desde Irak habían venido, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, venían de Frigia, de Panfilia, de Egipto, venían de regiones de África y cada uno estaba escuchando en su idioma nativo. Y entonces ellos se preguntaban, versículo 12, se quedaban atónitos y perplejos y dijeron, ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro se levanta y contesta. Y les dice, esto, ¿qué quiere decir esto? Esto que veis y oís es lo que el profeta Joel dice. En los postreros días derramaré mi espíritu. Acababa el espíritu de caer sobre ellos la primera vez. Pero aquí dice en los postreros días. Sabemos que los postreros días empezaron en Pentecostés, pero no terminaron en Pentecostés. Y el derramamiento del Espíritu es hasta los postreros, hasta el fin de los tiempos. Sigue vigente en los postreros días. Empezó en Pentecostés. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que no fue un evento aislado, único, solo una vez. Fue especial, eso sí, pero fue el derramamiento inicial, fue el principio de una larga trayectoria hasta el final de los postreros días. Los postreros días, repito, no terminaron el día de Pentecostés. A continuación, Pedro sigue aclarando. Dice, mira, arrepentíos. Ellos acababan de recibir, pero ahora está hablando a otro grupo que no están ni convertidos. Le dice, arrepentíos, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo pone, en el 38. ¿Vale? Ese día se convirtieron 3,000. Y dice en el 39, porque la promesa del Espíritu no es solamente para 120 nosotros que estábamos aquí en el aposento alto, es para vuestros hijos, es para todos los que están lejos, hablando ahí ya de los gentiles y del mundo entero, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Te ha llamado, te ha llamado, te ha llamado. Entonces la promesa del Espíritu Santo es para ti, lo que dice aquí. Bien, pues eso fue todo el contexto del primer día. El primer día fue especial, pero no fue único, irrepetible. Al contrario, no ha parado de repetirse desde aquel entonces. Otro pasaje para ver que es una experiencia posterior. Primero el nacimiento, después el bautismo en el Espíritu Santo, Samaria. Cuando hubo la persecución en Jerusalén, se dispersaron muchos de los discípulos, los diáconos, los 7 diáconos, Felipe era uno de los 7. Los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero Felipe se fue a Samaria, un poquito al norte, y se fue a predicar ahí. Y ahí Dios lo usó, porque, claro, él estaba bautizado en el Espíritu Santo. Acuérdate que uno de los criterios para elegirlo como diácono era que esté lleno del Espíritu y que tenga buen testimonio.
¿vale? Y este hombre pues estaba lleno de Dios, igual que Esteban, lleno de la palabra y lleno del Espíritu. Y entonces fue usado por Dios, predicaba el arrepentimiento, la gente se arrepentía y se bautizaban. Entonces, ¿qué nos dice en este pasaje? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu, porque era necesario. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados. Es decir, que se habían arrepentido, habían confesado el nombre de Jesús, se habían bautizado y aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso en la clase que estamos dando los fundamentos, y la Biblia dice, Hebreos 6, que parte de los rudimentos es la doctrina de los bautismos. Bien, pues entonces cuando llegaron a Samaria, 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí vemos que una de las maneras de recibir es que otra persona te imponga la mano. Es una de las maneras. En Hechos 9 tenemos lo que pasó con Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, que se convierte en el camino hasta Damasco. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se sujetó a Jesús. El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que has de hacer. Entra en la ciudad. Entonces Pablo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió, hasta el versículo 17, cuando por fin Ananías viene, entra dentro de la casa y le dice: mira, el Señor que has visto, que se te apareció en el camino por donde venías, hubo su experiencia de conversión en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es una de las cosas que se debe presentar al cristiano recién nacido de nuevo, porque todos necesitamos. No hay que ser santo especialmente, no hay que ser perfecto. Es tan básico y tan necesario, y Dios lo ve así, que es lo que Dios da de lo primero que es lo que Dios da al nuevo creyente. Y aquí Pablo pues tenía 3 días en el Señor y recibió. Nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro nos recuerda. En Hechos 10 tenemos una experiencia que ahí muestra que sí se podría estar recibiendo el Espíritu Santo el mismo día que te conviertes, pero siempre cuando hay el bautismo hay manifestación, hay hablar en lengua, hay dones que se están manifestando. Y en la casa de Cornelio las 2 cosas ocurrieron juntas con esas manifestaciones. Mientras que hoy en día uno viene, se adelanta, hace una oración, se contriste por sus pecados, pero muchas veces pues no hay nada de esto, ¿no? Por eso para él va a ser una experiencia posterior. En 5 de los casos, 4 de ellos es siempre posterior. Puede pasar, obviamente, porque a Dios no lo vamos a parar, y hay veces tan derramamiento de espíritu, hay a veces una profunda conversión, la persona está tan tocada hasta el mismo ser, la última fibra de su ser, que a la vez reciben el bautismo. Pero entonces hay lenguas, hay manifestaciones de algún don, ¿no? Muy bien, puede ocurrir a la misma vez que la conversión, pero eso sí, siempre con manifestaciones visibles y audibles. ¿Qué está consiguiendo el diablo con esta mentira? No hay bautismo en el Espíritu Santo. Lo recibimos todo desde la conversión, pues consigue que los creyentes no descubran ni experimentan el bautismo
de Espíritu Santo ni el bautismo en fuego. Es muy triste, muy triste. Segundo, tenemos otra mentira. Puedes tener el Espíritu Santo sin hablar en lengua. Eso es colarte que lo tienes cuando no lo tienes. Las lenguas son la señal inicial. No lo digo yo, lo vamos a ver en la Biblia. ¿Vale? En Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu, se escucharon lenguas, aunque fueron humanas, distintas de muchos países, no sabemos si todos fueron humanas, pero había de todo. En Hechos 8, cuando los apóstoles impusieron las manos, dice que Simón vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Ocurrió algo, aquí no lo especifica, si fueron lenguas, si fueron profecías, si fueron otras cosas, no lo especifica, pero para Simón lo vio claro y lo unió a que habían recibido el Espíritu Santo. 9, Pablo dice que él habla en lenguas más que todos vosotros. Esto lo dice 1 Corintios 14, 18. Lo habla en lenguas más. Entonces, él recibió a los 3 días y tiene la lengua. Hechos 10 y 44, 46, en la casa de Cornelio, los que recibieron, vamos a decir, el mismo día que su conversión, hablaban en lengua y magnificaban a Dios. En Hechos 19, 6, en Éfeso, hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, cada vez que se está orando por el bautismo del Espíritu Santo, hay lenguas. Ahora, decir que no hay lengua, pues intentar vender, son 5 pasajes suficientes para establecer doctrina. No, el pastor no apaga su teléfono, no apaga las alarmas, no lo pone en modo avión y mientras predica. ¿Qué está consiguiendo el diablo con esta mentira? Que no es necesario la lengua, no te preocupes, tú ya tienes el Espíritu. Consigue que los creyentes paren de buscar, porque se les dicen que ya lo tienen, creyendo que ya lo tienen, y no es así. No es así porque no está la señal inicial, que en cada de los 5 casos se ve. Entonces vamos creyendo una cosa por otra, se quedan sin el bautismo, porque mira, qué fuego y qué poder hay en sus vidas. Y sin todo lo que conlleva. Iglesia sin poder, sin manifestación de los dones. Repito, tenemos parte de la responsabilidad que es de nosotros estar lleno de Dios. No vamos a culparle todo al diablo. Tercer mentira. Hablaste en lengua un poco, un día. Pero fueron mis sentimientos o fueron mis emociones. No fue Dios. Si el diablo no te ha podido parar hasta aquí, quisiste buscar de Dios, llegaste a hablar un poco en lenguas, ahora te propone esa otra mentira. No te pudo parar con las 2 primeras y ahora va a intentar desanimarte o desviarte. A ver, razonemos. Tú le estás pidiendo a Dios que te bautice y cuando lo hace piensas que no ha sido Él. Ciertamente no la manera de andar con Dios. Si dudas un poco, puedes pedir confirmación, pero no lo dejes. No dejes de seguir orando con lo poquito que tienes. No permita que tu mente natural frene algo que es espiritual. Y a muchos nos puede haber pasado. Pero acuérdate que es bíblico, se lo has pedido a Dios y ahora se te ocurre. Entonces, siga. No lo rechaces. El recibir, la Biblia dice, Gálatas 3, 2 a 3, que el recibir del Espíritu es por fe. Todo lo que tiene que ver con nuestro trato con Dios es por fe. Así que dudar
resulta ser la dirección contraria a donde te habías propuesto llegar. Buscaste de Dios, pediste que orasen por ti, le pediste al Señor que te llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué no creer que te lo ha dado? Porque por lógica no va a ser. ¿Cómo que Dios no te va a ayudar? Perseverar te traerá la victoria y la seguridad. Puede haber un poco de inseguridad. Inseguridad no es sinónimo de incredulidad. La incredulidad es si lo dejas completamente y lo dejas por perdido, lo dejas por olvidado. Esto ya, la incredulidad te venció. Si tiene un poquito de inseguridad, pues ora con otro, pide a un hermano de orar contigo, sigue buscando de Dios, sigue recibiendo, sigue confiando y ya llegarás al otro lado del túnel. Cuarto, esto lo he escuchado también muchas veces. La Biblia dice, y esa es una mentira, te lo dicen así, la Biblia dice que no hay que hablar en lenguas en la iglesia porque no hay intérprete. Entonces, venciste hasta aquí y ahora recibiste el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lengua, bien, y ahora te llega esa otra mentira. Otro jarro de agua fría para que dejes de orar en lenguas, porque te han dicho que no hay intérprete. La mentira puede colar cuando no se ha visto en la palabra que hay dos tipos de hablar en lenguas distintos. Está la señal para uno mismo, que es un nuevo lenguaje de oración y de expresión a Dios. Y como entenderás, Dios no necesita intérprete, porque hablas con Dios. Sin embargo, efectivamente, el octavo don del Espíritu, pero no la señal inicial, el don del Espíritu, que con el noveno de la interpretación, son para la edificación. Ahí dice que si no hay intérprete, que no se hable, pero también dice, ore para que pueda interpretar. Así que la Biblia no cierra la puerta, dice, ore, y si falta algo, pues oremos, sabemos que Dios provee. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Veamos los pasajes que nos enseñan que el primer tipo de hablar en lengua es para orar. Orar significa tú hablando con Dios. Ahí no pinta a las demás personas nada. Y también para glorificar a Dios, para edificarse uno mismo. Yo lo llamo desde abajo hacia arriba, desde nosotros hacia Dios. La oración sube, mientras que el otro es justo el contrario. Es un mensaje que Dios quiere dar a la iglesia, es desde arriba abajo, desde Dios para la congregación. Bien, entonces aquí vienen una serie de versículos del capítulo 14. Primera de Corintios 14 mezcla las dos cosas. De vez en cuando utiliza el término orar, de vez en cuando utiliza el término hablar. Pero solamente con una lectura detenida podemos ver que claramente de vez en cuando se está hablando de hablar con Dios y otras veces se trata que Dios quiere beneficiar a la iglesia con un don. Vemos, el versículo 2 habla así. El que habla en lenguas, ahí lo dice claro, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esos son pasajes que hablan de esa señal inicial. 14 dice, si yo oro, ahí usa el verbo orar, está más claro que el agua, ¿no? Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto, y a veces por ahí se cuela la mentira anterior. Tú no entiendes nada, tú no sabes si es de Dios, déjalo, ¿vale? Porque tu entendimiento está sin fruto. Dios lo quiere así, porque Dios ha creado una línea directa entre tu espíritu y su espíritu.
Y es el hablar en lengua, se habla misterio, Dios edifica tu espíritu, a lo mejor no tu mente. Recuerda que eres 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, sí hay que orar con el entendimiento. Claro que hay que conocer la palabra en la cabeza. Claro que no hay que ser loco llevado de acá para allá con emociones. Claro. Pero aún así Dios ha dado esta manera para que mi espíritu esté orando y mi espíritu, como lo hemos leído, sea edificado. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿qué pues haré si mi entendimiento queda sin fruto? Y él contesta, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que no voy a dejar de orar en español, pero ahora tengo que orar también en el Espíritu, porque me voy a edificar completamente y me voy a edificar más allá de lo que yo pueda entender. Es una línea directa. Y añade el verbo cantar, porque a Dios también le cantamos, no solamente le oramos. Cantaré en el Espíritu y cantaré también en el entendimiento. No deberíamos cantar solo con el entendimiento ni solo con el Espíritu, las dos cosas. Si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén? Es una problemática de cuando oramos en lengua. Por eso al final pongo una lista de pautas para mantener el orden y el correcto manejo. No sería correcto que toda la iglesia oremos en lengua a toda pastilla. Además hay un versículo que lo dice, porque como esa lengua es personal, ¿para qué hay que hacerlo en público, en voz alta? Ya que es personal. ¿Vale? La oración. Bien, seguimos. Veamos los pasajes que nos enseñan acerca del hablar en lengua como un don del Espíritu Santo que es para la edificación de la iglesia. Lo llamo desde arriba hacia abajo, desde Dios para la congregación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Porque el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Es decir, que si vamos paso a paso en la vida cristiana y yo ya me he llegado al punto donde oro en lengua, pero después Dios me da también mensajes en lengua, pues no te pares ahí, ora para que Dios te dé a ti o a alguien en la congregación. Y eso es lo que solemos hacer. Cuando hay un mensaje en lengua, si yo estoy aquí y dirijo el culto, digo, oremos para que alguien interprete. Y entonces esperamos un momento de silencio, orando cada uno, y alguien pues llega con una interpretación. Y puede haber 2 o 3, lo dice en el orden de las cosas. Bien. ¿Qué está 21. Mira lo que dice. En la ley está escrito. Eso lo dice 1 Corintios 14, ¿vale? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está consiguiendo el diablo con la mentira? No hay que hablar en lengua en la iglesia porque no hay intérprete. Primero, ¿quién le ha dicho que no hay intérprete? Y pregunto, si dicen esto en su congregación, ¿entonces permiten profetizar? Porque profetizar es otro de los dones del Espíritu. Tampoco permiten profetizar. Si se ha orado en la congregación para que haya alguien que interprete,
Antes de ser una persona que cierra la puerta a la expresión de los dones, pues miramos lo que nos dice la palabra. Ora para que haya uno que interprete. 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida para poder interpretarla. Parando el ejercicio de los dones del Espíritu, el diablo consigue que contristemos el Espíritu, porque eso es uno de los versículos que hay en la Biblia, no contristéis el Espíritu de Dios, consigue cortar grandes bendiciones de Dios y por consiguiente empobrecer y que la iglesia se vaya secando. Ahora, en tanto al orden, sí, hace falta orden, y el correcto manejo de las lenguas en la congregación, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Y ahí donde Pablo da algunos versículos, él dice, mira, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Entonces está diciendo que si bien podría orar en voz baja o dentro de su propia intimidad, pero de nada sirve hablar o orar en lengua, ahora 10,000 palabras en lengua, ¿qué estás haciendo? Nadie te entendemos, ¿vale? Entonces está equilibrando las cosas. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces ahí vemos ese ejemplo de no estar levantando oración todos a la vez en lengua, en voz alta. No cabe conforme a esto. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, mira lo que dice, cada uno tiene un salmo, tienes una doctrina, tienes lengua, tienes revelación, tienes interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Porque dar un mensaje en lengua con la interpretación es como una profecía. ¿Vale? Entonces la profecía también va con esta regla, que no haya 5 personas o 10 profetizando, que haya 2 en un culto. Dice la Biblia, todos podéis profetizar, pero no a la vez, en distinto culto. Aquí lo tenemos, ¿no? Y si no hay intérprete, porque ya se ha orado, ya se ha visto y se sabe que no hay nadie que interprete, pues viene o que se dé una profecía o entonces que no hable y que hable para sí mismo y para Dios. 39 termina diciendo, procurar profetizar, y ojo, tú ve aquí, no impidáis el hablar en lengua. Y hay muchos que han tragado mentiras que impiden que se hable en lengua. Pero hágase todo decentemente y con orden. Podemos resumir. Oración en lenguas, oraciones hacia Dios, a solas o en voz baja. Cánticos en lengua, pues pueden surgir en conjunto, pero es una armonía preciosa que varias personas cantan a Dios en lengua. Eso ya no suena mal, al contrario, es precioso. Mensajes en lengua, 2 a lo más 3, y por turno, con interpretación. No impedir el hablar en lenguas, buscar los dones. Y termino con la última frase. Ahora nos toca a nosotros llenarnos de Dios. Somos una generación de jóvenes, somos una generación viva en estos tiempos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que llevemos la palabra con poder. Recibiréis poder. Si nosotros creemos la doctrina correctamente, nos toca llenarnos, nos toca saber que la obra de Dios se hará por el Espíritu, lo dice, no por ejército ni por fuerza, sino
por mi espíritu, dice el Señor. Dios creó todo por su espíritu, Dios siempre ha obrado por su espíritu y el plan de Dios hoy en los días modernos no pasa por ciertos programas que los seres humanos queremos organizar, pero sí pasa por el poder de la vida de Dios, el poder del Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. 3 dones de poder, ¿sabéis cuáles son? 3 dones de sabiduría, de revelación, y 3 de expresión. 3 de poder, ¿cuáles son? Los dones de poder del Espíritu Santo. Sanidad, eso no es un don. No. Milagros es un don. Y el don de fe es una fe milagrosa para hacer cosas tremendas. 3 dones de revelación. No, profecía es de expresión. 3 de revelación. Discernimiento de espíritu, ciencia y sabiduría. Es decir, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y discreción de espíritu. Esos son los dones de revelación. Y después los dones de expresión, la profecía, la interpretación, y antes de él, la lengua. Dar un mensaje en lengua y la interpretación, ocupa 2 lugares, es que son 2 dones diferentes, ¿no? Y con la interpretación de lengua, pues ya se tiene el entendimiento de lo que... Entonces, a través de todo esto, es el modelo. La iglesia primitiva se levantó así. Con persecución, además. Eso ya las tenemos y la vamos a tener más. Necesitamos el poder de Dios, hermanos. Este mundo nos está esperando. A ver lo valiente, me apunto. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo, Señor, por estas aclaraciones, Señor. Te ruego, Señor, que les sirvas a muchos, Señor, y que a nadie el diablo pueda parar de llenarse de ti y tener el Espíritu tuyo, Señor, abundante en nosotros. Señor, tú dices en tu palabra, sed siendo llenos continuamente del Espíritu de Dios. Te ruego esto para nuestras vidas. Sigue desafiándonos y atrayéndonos a ti con cuerdas de amor, para que cada uno pasemos ese tiempo y excavemos pozos de tu presencia en nuestro aposento alto. Señor, para tu gloria pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.